Hola a todos. ¿Cómo están? Hoy decidimos dedicarle el programa a un tema que está en el centro del debate nacional, la reforma laboral. Y no es casualidad. El propio gobierno lo colocó como su proyecto principal. Desde que ganó las elecciones, Milei fue muy claro. Su objetivo son las reformas estructurales, y entre ellas, la laboral es la estrella. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué tanta insistencia? Para quienes decían que la clase obrera ya no existía o que las relaciones laborales no eran tan importantes, la realidad nos golpea en la cara. Para un gobierno que se define como rabiosamente capitalista y fuertemente antiobrero, la clave de todo pasa por modificar las reglas del juego en el mundo del trabajo, haciéndolas mucho más favorables para los empresarios y, por supuesto, en detrimento de los derechos de los trabajadores. El corazón de la sociedad capitalista es precisamente ese, la explotación del trabajo. Lo que se busca cambiar es la legislación para permitir una mayor explotación por parte de los patrones. El hecho de que el presidente haya atado el destino de su gobierno a esta reforma revela su carácter profundamente procapitalista y contra los trabajadores. Ahora, seamos claros, ningún gobierno ni ningún empresario va a presentar un plan así diciendo queremos que ganes menos y trabajes más. Siempre buscan justificarlo en nombre de un supuesto interés general, y con la reforma laboral pasa exactamente eso. Nos venden un discurso, repetido hasta el cansancio en los medios de comunicación y aceptado incluso por sectores de la oposición, que dice que Argentina necesita una reforma laboral para crear empleo. Nos dicen que el problema del país es que no se crean puestos de trabajo, y es cierto que en los últimos años la creación de empleo genuino ha sido muy baja, y lo poco que se crea es de mala calidad. Pero según esta narrativa, la culpa no es de la fuga de capitales o de que las empresas reinvierten una mínima parte de sus ganancias. No, el problema, según ellos, es la rigidez de las leyes laborales. Nos dicen que nuestros convenios colectivos, muchos de los cuales son de 1975, son antiguos, que no se adaptan a las nuevas tecnologías y que si los modernizamos, como por arte de magia, tendremos más trabajo y menos informalidad. Ese es el discurso dominante que escuchamos todos los días. Pero, detengámonos un segundo. ¿Esto es realmente así? ¿Hay alguna prueba, alguna evidencia empírica que demuestre que quitar derechos a los trabajadores va a generar más empleo registrado? La respuesta es un rotundo no. No hay ninguna evidencia que sostenga esa afirmación. Lo que tenemos es un discurso que busca convencer a una parte de los propios trabajadores con una falsa promesa: con esta reforma te va a ir mejor. Va a haber más trabajo para todos. Pero la memoria es importante. En la década de los 90, bajo los gobiernos de Menem y de la Rúa, ya tuvimos reformas laborales. Tuvimos la ley del 91, la del 98, y la famosa ley Banelco del 2000, llamada así porque se probó en la justicia que se sobornó a senadores para que la votaran. Todas estas reformas iban en la misma dirección, ¿no? Fomentar el trabajo temporal, atacar las indemnizaciones por despido, permitir fraccionar las vacaciones y debilitar los convenios por sector a favor de los convenios por empresa. ¿Y cuál fue el resultado de toda esa flexibilidad laboral? ¿Se creó más empleo? Todo lo contrario. Tuvimos el desempleo más alto de la historia argentina, rozando el 20%. No hay antecedentes de cifras tan devastadoras en nuestro país. La flexibilidad no creó trabajo, lo destruyó. Y lo más increíble es que ya estamos viendo una película parecida con el gobierno actual. No podemos ignorarlo. En la ley Bases, que ya se aprobó, se incluyeron varios puntos de la reforma laboral. Por ejemplo, se redujeron significativamente las multas por tener trabajadores en negro, esa supuesta industria del juicio de la que tanto hablan. La ley, aprobada por La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo e incluso algunos votos del peronismo, le hace un favor a los empleadores que no registran. También se estableció la posibilidad de un fondo de cese laboral para reemplazar la indemnización, y se extendió el periodo de prueba. Este es un punto clave, porque durante ese periodo te pueden despedir sin pagarte un solo peso. Y para las pequeñas empresas, se creó la figura del colaborador, una persona que, aunque trabaja, no se considera que tenga una relación laboral y, por lo tanto, no tiene ningún derecho, ni siquiera a un salario regular. Puede ser sometido a cualquier arbitrariedad. Ahora, veamos los datos. Desde que se aprobó la ley Bases, ¿creció el trabajo en blanco? No, el trabajo no registrado, el trabajo en negro, pasó del 40% al 43%. ¿Se crearon más puestos de trabajo? Tampoco. La desocupación subió del 6% al 8%, un aumento muy importante.
Ya tenemos la evidencia empírica de a dónde nos lleva este camino. Hoy hay 200.000 desocupados más que cuando el presidente asumió. La única razón por la que el desempleo no llega al 20% como en los 90 es por el trabajo precario de aplicaciones. Esas changuitas que dan un ingreso mínimo pero que en realidad disfrazan una desocupación estructural. Así que queda demostrado, las reformas laborales no crean empleo ni registran trabajadores. La evidencia en Argentina demuestra que el resultado es exactamente el contrario, y a pesar de todo esto, ahora nos proponen una reforma laboral todavía más dura, mucho más profunda, aunque no hay un proyecto final. Las ideas que circulan en el Congreso y las declaraciones de los funcionarios son alarmantes. Si se aprueba lo que tienen en mente, significaría prácticamente la liquidación del derecho laboral en Argentina. Sería la reforma más reaccionaria de nuestra historia. Por ejemplo, quieren incorporar el salario dinámico. ¿Qué es esto? Lo explicó el secretario de Trabajo, un funcionario puesto por el grupo Techint. Significa atar tu sueldo a cláusulas de productividad. Pero la productividad de una empresa no depende del esfuerzo sobrehumano del trabajador, sino de la inversión que hace el capitalista en maquinaria y tecnología. Quieren hacernos creer que la productividad depende de que no descanses, de que no vayas al baño o no te tomes vacaciones. A esa productividad le decimos que no. Estamos ante un ataque frontal a los derechos que costaron décadas de lucha conseguir. Por eso es fundamental estar informados y organizados para defender lo que es nuestro. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te pareció importante este análisis, no te olvides de darle like, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima.